Don José. Oiga, Fernando, antes que nada quiero leerle un chat que me mandó Valderrama que dice así: muchas gracias por sus palabras en el reconocimiento a la vida de don Arturo. ¿Cómo? Hombre. Se refiere a usted y a mí. Como ejemplo de panameño y empresario interesado siempre por Panamá, por su sector agropecuario y sobre todo de gran sensibilidad social. Gracias a nombre de toda la familia Mel. Lo menos que podíamos hacer por un amigo. Igual saludos a la familia Salazar, hasta Santa Clara de Arraiján. Dice, todas las mañanas les veo a usted y al ingeniero. Así que, hombre, saludos a los gentes. Vamos a comenzar dándole el informe de COVID. Bueno, el informe de COVID, porque veo que hoy no se le quedó un papel en el escritorio. No, tengo aquí fallos de la Corte Suprema de Justicia aquí. Maestro, ayúdenme un momentito aquí. Aquí está el fallo que les prometí ayer. Nosotros no hablamos con especulaciones. Aquí está un fallo de la Corte Suprema que dice algo sobre un medio de comunicación. Ahora se lo voy a comentar en el marco del problema judicial que nos está llevando en el día de hoy. Hay muchas cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir. Hay que prestarle atención a todo esto. Déjenme salir primero de nuestra obligación, darle a ustedes lo que está ocurriendo en la pandemia COVID-19 al 5 de agosto. Las cifras oficiales nos ponen en 70.231 como casos. La cifra estimada en nuestra proyección polinómica nos hubieran puesto en 71.576. Observen que se está distanciando la realidad en sentido positivo. Sí. Ahí está la gráfica. Hay 29,6% de positividad global. Ayer la positividad fue de 31,8%, lo redondeo a 32%. La de ayer, la de promedio está en 29,6%. Hubo 807 nuevos casos con 2.535 pruebas. Mire la gráfica que le estamos presentando en este momento. Ahí está viendo usted las proyecciones. Observe la caída de la línea polinómica, que es la que mejor expresa esta situación que estamos viviendo ahora mismo. ¿Qué nos está indicando ahí? Nos está indicando que en realidad estamos progresando con respecto al nivel de expansión del virus. Que hay virus, claro que hay virus. Tenemos el RT global cerquita del umbral de 1, pero no estamos en el 1, pero tenemos focos con la reproducción, áreas focales que están cercanos al 2, 1.7, 1.8, y ahí se está concentrando el Ministerio de Salud. Lo bueno de esta información, me pasa a la otra gráfica, es que allí nos está indicando, y ahí están las proyecciones que tenemos nosotros. Observe que ya la proyección exponencial no le explica la proyección polinómica, está indicando que vamos hacia la baja, lentamente, pero vamos. Y eso es lo importante. Es mejor un paso hacia el vamos en la dirección correcta en este momento. Lo que nosotros debemos recordar es que para que esa curva comience a caer del todo, nosotros tenemos que seguir las medidas de prevención del contagio. Lo que se conoce en epidemiología como las medidas de mitigación para esta epidemia. No teniendo vacuna, recuerde, y no teniendo cura, nosotros necesitamos tener la medida de contención, que son sencillas. Son fáciles. Si usted no tiene que salir, no salga, use la mascarilla. Y lávese las manos. Lávese las manos, guarde su distancia y coopere con las autoridades de salud y la seguridad. Con esas 5 medidas, nosotros podemos, el proceso de reapertura económica puede acelerarse a la velocidad en la que el virus disminuye. Aquí uno tiene que ir para abajo y el otro tiene que ir para arriba. O sea, tiene que ir para abajo el virus y tiene que ir para arriba la economía. ¿Sencillo? Sencillo. ¿Quién es el actor principal en esto? Usted, yo, todos nosotros. Entonces, estamos claros en la película que está ocurriendo. No pensemos que hay salvamentos de carácter mágicos. No. Tenemos que confiar en la ciencia. Y ahora que noto aquí en Panamá unos personas que discrepan, no se preocupe por los cambios en las
reglas de juego. Una cosa que estamos aprendiendo es a conocer este virus. Usted ha ido a hablar del coronavirus mucho, porque el coronavirus es responsable de otras enfermedades de catarros. Este en particular, el SARS-CoV-2, es otro virus que tiene otra dinámica, ¿no así? Que lo estamos aprendiendo a conocer, y por eso usted ve que hoy, dentro de una semana, hace un par de meses sabíamos menos, hoy sabemos más y hacemos ajustes al nivel que aumenta nuestro conocimiento. Lo que sí sabemos es que el nivel de reproducción de este virus nos ha dejado asombrados a todos. Y hay una comunidad científica global trabajando. No, eso es yo creo que yo creo que si hay algo que destacar de esta crisis es la unidad que ha habido de la comunidad científica y la velocidad con la cual hemos conocido este virus. Y en eso hay contradicciones, sí, claro. En la búsqueda de la verdad. Claro. Todos los días nos han negado. Tiene que haber cosas nuevas. Una cosa es esa contradicción en la búsqueda de la verdad y una cosa son la manipulación de las cosas para contradecir la verdad. Y ha sido tal que no olvidemos que los primeros exámenes y los primeros, la ocultación de este virus lo hicieron científicos chinos. No olvidemos que China tiene gran parte de la investigación que ha sido sobre este virus, lo que dice también que una potencia económica no puede rezagar a su cuadro científico. Bien. Y creo que si usted tiene discrepancias, lo importante es tener discrepancias sustentadas en hechos. No es que no hay ningún médico en el mundo que conozca esto de verdad. Todas las cosas están sujetas a los ajustes. La verdad la vamos a saber en el proceso de todo esto. Mientras, hágale caso a lo que le estamos diciendo. Nosotros estamos caminando a una dirección, nos ha costado mucho, se han cometido errores. ¿Y cómo no cometer errores cuando no sabemos lo que tenemos que hacer? Estamos aprendiendo y todos hemos aprendido un poco. Y les pido, por favor, que no utilicen la especulación, ni el miedo, ni que estoy cansado. Si usted cree que está cansado, estamos comenzando. Porque terminado, controlado el virus, nos queda la gran tarea de la reconstrucción del país que va a requerir, vuelvo y le reitero, de un acuerdo nacional para empujar esto a la velocidad. Le doy algunas cosas que puede servirle de ejemplo. Hombre, papeles. Mire lo que está pasando en el mundo comercial, cómo nos miran. Nosotros hemos salido en el mercado. La mejor manera de saber cómo está un país es cuando uno va al mercado a pedir plata. Usted quiere saber cómo está su finanza, vaya a un banco y dice, yo soy un limpio y no me prestan nada. Pero si la gente ve que yo soy un hombre, el banco ve que yo tengo un buen proyecto y que soy una persona que tengo crédito y que soy responsable, aunque tenga menos de lo que ellos necesitan, me van a apoyar. Panamá ha salido al mercado. El Banco Nacional hizo una salida al mercado exitosa. Lastimosamente no tan publicada. Bueno, ayer pues, y hoy, por ejemplo, sacan una explicación importante en los diarios de cómo fue esa colocación, claro, y las ofertas que recibieron. Excelente. Y eso es un mensaje que nosotros debemos verlo con optimismo. El Banco Nacional sale al mercado, coloca 1.000 millones en bonos, pero recibe una oferta 4 veces y media más de la que había presentado. Eso no es tan fácil. Anteriormente había salido el banco de Banismo con 400 millones y lo colocó. Hoy sale AES con 1.400 millones y creo que la colocará exitosamente. Esas señales que nos está dando el mercado financiero global nos están indicando la confianza que ellos tienen en la recuperación de Panamá. No es que estamos bien, eso no es lo que está diciendo el mercado, sino que la recuperación de nosotros será a mayor velocidad que el resto de la América Latina. Y cada vez que yo oigo a alguien decir, no, que Bukele, que se llama su amigo, Bukele lo hizo muy bien. No. Aquí nosotros tenemos un hub logístico, un hub aéreo, tenemos una expansión de 25 años. Vamos a caer, sí, estamos cayendo, sí, pero nos vamos a recuperar. La velocidad de recuperación es una función directa al nivel de unidad nacional. Cuando hablo de la unidad nacional, de la fuerza motriz que impulsa el cambio. Y debe ser incluida en esa fuerza motriz las fuerzas políticas del país, obreros, campesinos, empresarios, partidos políticos. ¿Bien? Bien. Quiero hablarles sobre la justicia. Opa. Y voy a usar 3 temas para hablar de la justicia. En primer lugar,
tengo aquí conmigo, maestro, ¿me ayuda? Aquí está. Este es el fallo de la Corte Suprema de Justicia, del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que ante una solicitud de la corporación La Prensa, de que por un recurso de inconstitucionalidad contra el Ministerio de Salud, que le puso una multa por $10,000 por publicar información prohibida de tabaco en martes financieros, ellos tenían dos opciones. Apelaban dentro del ministerio, tenían dos opciones: apelar ante la dirección que puso la directora, una multa de $10,000, y si ellos fallaban en contra, iban del ministro, pero ellos decidieron ir directo a la corte porque ellos son así. Y contrataron, déjenme ponerme, cambiarme los lentes, a Galindo Arias y López para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la orden impugnada, que es la orden dictada por la Directora General de Salud Pública, para sancionar por $10,000 a la corporación La Prensa por haber violado los artículos correspondientes a la prohibición por incumplir la prohibición total de cualquier forma de publicidad, promoción, patrocinio de tabaco y de sus productos, así sea a través de medios indirectos o subliminales dirigida a menores o mayores de edad, igualmente de toda forma de publicidad, promoción, patrocinio transfronterizo de tabaco y sus productos que penetren el territorio nacional. Y fíjense que este fallo, que está foliado aquí, es un fallo oficial, en su página 74, el periódico, a través de este Martes Financiero, decía, bajo el titular, se crearían oportunidades adicionales para el mercado ilícito y que se abrían nuevas formas de comercialización, nuevas alternativas. El Martes Financiero, cuando usted lee la noticia, estaba haciendo el mismo argumento de las tabacaleras, ¿no? El tabaco calentado es un producto de tabaco. Y la ley en Panamá, y la ley a la cual nosotros nos adherimos al Tratado Mundial del Tabaco, el FTC. ¿Se acuerdan que yo le leí aquí la posición de la OMC con respecto a una decisión de la Agencia de Drogas de los Estados Unidos, de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos, en la que no es que ellos decían que esto era sano? Entonces, la industria tabacalera ha cogido esto como que hay pruebas científicas de que el tabaco calentado es otra cosa. No, el tabaco calentado es tabaco. Y la prensa fue multada por hacer eso con $10,000. Y la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, le da la razón al Ministerio de Salud y le niega a la prensa este recurso. Es una clara indicación de que, y felicito a la Corte Suprema de Justicia, porque hay que respetar la legislación y los tratados internacionales, y eso no riñe en lo absoluto con la libertad de expresión, en lo absoluto, porque al final del día el derecho a la vida es un derecho de los derechos humanos, y el derecho primario es el derecho a la vida. Y los productos de tabaco y el tabaco calentado es un producto prohibido en Panamá para su publicación y propaganda. Y el Ministerio de Salud está invicto en todas las demandas que las tabacaleras han puesto contra ellos y ahora la prensa. Así que le dejo esto para que usted vea. Y felicito a la Corte, porque no se dejó amedrentar. Me llamó la atención, sí, Fernando, el salvamento de voto que hizo el magistrado Olmedo Arrocha Osorio. Un salvamento de voto muy débil, porque sobre ese principio que él cita aquí, tendríamos que parar cualquier acción del Ministerio de Salud en la lucha contra el COVID. Y yo creo que el magistrado Arrocha debiera revisar esto, porque además debiera leerse bien el tratado internacional. Los tratados internacionales de la cual Panamá es signatario tienen prevalencia sobre incluso la Constitución de la República de Panamá. Bueno, para el que tratado estemos claros siempre en eso. está por encima de una Constitución. Y hay gente que quiere que la República viole las normas internacionales por responder a sus intereses. Me alegro porque la Corte Suprema de Justicia, el Pleno, salvo este voto, que utilizando
que él no está de acuerdo, que él no comparte la interpretación del artículo 220 de la ley 69. Bueno, yo me leí ese artículo y me gustaría, después le hablo sobre ese artículo, ¿no? Pero el Código Sanitario es un instrumento importante y debiera saber, por ejemplo, como principio, que el Código Sanitario, el director de salud tiene poderes en Panamá y se hizo eso siguiendo el ejemplo de los Estados Unidos, para que usted sepa, de que cuando hay una pandemia, el Ministerio de Salud tiene que empoderarse para resolver el problema. Por eso me preocupa este argumento que utilizó el magistrado Arrocha. Pero el Pleno de la Corte hizo lo correcto, el resto. Y lo felicito por eso. Bien. No lo he visto publicado en ningún lado. Ni lo verá. Esto está publicado. Y ¿se acuerdan, Fernando, que yo les hablé a ustedes de que estaban violando la ley cuando estaban las industrias tabacaleras tratando de impulsar un producto que es calificado producto de tabaco y que está prohibida su propaganda en Panamá en cualquier tipo? Incluso directa, la comercialización. indirecta, todo está prohibido, tanto por legislación panameña como por el tratado internacional. Esto es el respeto al derecho internacional, que nosotros somos parte. Los Estados Unidos no es signatario de este tratado. Entonces los Estados Unidos no tienen por qué llevarse por este tratado. Este es el Tratado de Salud Pública, mi querido magistrado Arrocha, el único tratado de pública que se ha logrado en este país, gracias al gobierno del presidente Torrijos y gracias al esfuerzo que hizo el presidente Martinelli, cuando en cumplimiento a ese tratado, nosotros subimos el precio de los impuestos del tabaco. Y la industria tabacalera le cayó al ataque a esa decisión y resultó que los ingresos que nosotros estábamos obteniendo eran mayores. Y recuerde que el tabaco, productos de tabaco son responsables del 11,7% de la mortalidad nacional en este país. Es que de eso estamos hablando, magistrado. No estamos hablando de ninguna otra cosa. Bien, paso a otro tema que tiene que ver con el derecho. He escuchado a muchos abogados, bueno, algunos, que lo entrevistan por ahí todos los días, hablando sobre el problema del Parlacén y argumentando sin conocer de verdad el fondo, ni jurídico ni político. Y yo creo que pasaron por la escuela de Derecho sin leerse o entender por lo menos el espíritu de las leyes de Montesquieu. Las leyes tienen su esencia y su espíritu. El mundo internacional, los tratados internacionales, la paz, la creación de la ONU, de la OMC, de la Organización Panamericana de la Salud, del Parlacén, son producto de ese esfuerzo que la humanidad ha venido haciendo para que se creen un marco jurídico internacional, ¿no es así?, que proteja a los más débiles de los más fuertes y no vivir en la jungla. En los últimos años, bajo la administración del presidente de los Estados Unidos, estamos viviendo en una jungla en donde el derecho internacional ha sido desplazado o intenta ser desplazado en detrimento de las normas aprobadas. Y fíjese, el distanciamiento del presidente de los Estados Unidos de la Unión Europea nace porque la Unión Europea, frente a Irán, un tratado que se había firmado por incluso los Estados Unidos, el presidente se sale, pero no se sale ni Inglaterra, ni Alemania, ni Francia, ni China, ni Rusia. Entonces, deja ese tratado, se sale. Este es el primer, igual que pasó con el Tratado Internacional. Los Estados Unidos se salió de eso, del Tratado de Cambio Climático, el Acuerdo de Francia. Pero sigue siendo ley para los que lo firmamos. Entonces, el derecho internacional tiene como fondo fundamental que prevalezca la igualdad en materia de justicia que no se corresponde necesariamente con la igualdad que hay en cuanto a la fortaleza económica o militar de otras potencias. Y eso surge a partir de guerras. Es el producto de guerra. ¿Así? Es como la presunción de inocencia que un diputado por ahí, un abogado, creo que fue Alvin Winter, dijo alegremente que la presunción de inocencia era una invención de los abogados penalistas, sin entender
que la presunción de inocencia es un derecho constitucional histórico de luchas mundiales por decenas y decenas de años que la humanidad ha peleado. Usted tiene el derecho a la presunción de inocencia. ¿Te recuerdan esa separación? Entonces, ¿por qué yo le hablo de esto? Porque el Parlacén, a usted le puede o no gustar el Parlacén, usted tiene ese derecho. Usted puede incluso pedir que el próximo presidente, que se cambie la ley, pero mientras exista el Parlacén como está, esa es la ley sobre la tierra. Y no hay forma jurídica de vencer eso. Igual que el derecho de extradición entre Panamá y los Estados Unidos. Fue ratificado entre Panamá y los Estados Unidos y una institución de los Estados Unidos, Departamento de Estado, no tiene la facultad de interferir en ese tratado unilateralmente. Hay un proceso jurídico que tiene que seguirse. Eso es válido para Martinelli, para el que sea que esté extraditado. Y lo hemos usado bajo ese concepto. El Parlacén tiene su propia estructura jurídica. Y esa estructura jurídica está amparada por la Unión Europea y fue impulsada y desarrollada con el apoyo de los Estados Unidos. Y América Latina en general, con el grupo de Río, que incluía de los 10 países más importantes, entre ellos Panamá, impulsó todo ese proceso. El Parlacén es el producto de la estabilización de una guerra fratricida que se estaba desarrollando en nuestra región, en Nicaragua, Guatemala, Salvador, Honduras, afectaba a Costa Rica y no nos afectó a nosotros gracias al desarrollo de una estrategia de seguridad que Panamá lanzó para protegernos de eso. Y nosotros no lo vimos aquí porque además también en Panamá estaba el Comando Sur establecido. Y eso nos protegió. Pero la masacre que se había, y quizás algunos abogados que no entienden de estas cosas, que no son juristas del derecho internacional, no entienden estas cosas. Entonces hoy vamos a tener una intervención, entiendo por allí, de nuestro amigo Cossack, y yo espero que él respete la ley internacional. Yo espero. Porque el derecho internacional nuestro, al cual nosotros somos suscriptores de ese tratado, y eso está por encima incluso de la Constitución de la República de Panamá. Eso es válido para los hermanos Martinelli, para que sea. Nosotros cuando hablamos de derecho y le queremos poner nombre y apellido al derecho, entonces cometemos el error de confundir nuestro interés personal. No, la justicia con linchamiento. Sí, exactamente. Bien, le digo esto porque vamos a seguir con atención. El mundo marcha peligrosamente a la destrucción del derecho internacional. Y esa destrucción del derecho internacional nos va a afectar a los más débiles. Que está hecho exactamente para protegernos. Que está hecho precisamente para lo contrario. Entonces no podemos impulsar, no podemos caer en ese juego de quién decide la lista de tus amigos y tus enemigos y quién puede o no hacer la ley o no la ley. Fíjese, por ejemplo, en los Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ante una persona convicta, Roger Stone. ¿Y por qué? Y convicta por 6 delitos. Condenado. Él le da un perdón presidencial porque él puede usar argumentos contra él. Eso está en debate en los Estados Unidos. Ese es el peligro en que estamos en este momento. Entonces tenemos que actuar con mesura. Todo aquel que quieran impulsar. Por eso cuando yo hablaba ayer de Uribe, por ejemplo, ¿no? Le estaba hablando de estas cosas. ¿Por qué ganamos nosotros que creer que, porque aquí una joven que trabaja en la televisora dice que defendió a Uribe? Yo no estoy defendiendo ningún Uribe. Pero la inestabilidad de Colombia es buena para Panamá. Claro que no. Entonces la política exterior de este país la decidimos los panameños. A nosotros nos interesa la estabilidad de Costa Rica, sin duda alguna, y la de Colombia, sin duda alguna. Vamos a estar claros en esto. Bien. Otra cosa más. Fíjense, hace unos días, un problema de una herencia que se resuelve en los tribunales y que ya está resuelto, de hecho. Mañana le traigo los documentos sobre esto, pero hoy lo voy a usar de ejemplo nada más. Un problema de una herencia resuelto en los tribunales, en todas las instancias, incluso de casación. Se lanza una estrategia jurídico-mediática, esa es la palabra que uso,
para intentar reabrir un proceso que ya se cerró. Y entonces levantan acusaciones contra un ex magistrado Y su hijo. que la levantaron igual cuando ella era magistrado y él se estaba vergando, ¿se recuerdan? Con el caso de Ricardo Martinelli correspondiente hacia la Corte Suprema de Justicia, tenía o no tenía facultades para seguir juzgando a Ricardo Martinelli. Y bajo la ponencia del licenciado Edén Ortega, en derecho, se decidió, la Corte cuando llamó a votación, que lo que estaba haciendo el magistrado Mejía de mantener ese proceso en la Corte era ilegal. Bueno, no lo declararon ilegal, pero que no era lo procedente. Pues. Y la Corte cuando ya fue a votación del Pleno, ¿qué decidió? Que no tenía competencia. Porque no lo tenía. Entonces, ¿se recuerda la campaña que se montó un medio sobre eso? Bueno, ahí se presentó una serie de procesos. Entonces, ahora se intenta reabrir un proceso con la intención de influir en los fiscales y jueces. Entonces, aquí viene el problema central que yo quiero tener. Todas estas intervenciones tienen un interés, doblegar la justicia en Panamá. Entonces nosotros tenemos que plantearnos un problema conceptual. Nuestra existencia como nación en el marco del plano internacional parte por hacernos respetar el derecho internacional y hacernos respetar en materia de legalidad. Y parte también porque el órgano judicial tenga la independencia necesaria. Y no es que, por ejemplo, ahora porque le falló en contra de la prensa considera que la Corte está vendida. ¿A quién? ¿A quién? La prensa violó claros procedimientos establecidos en este país. Igual que violó claros procedimientos establecidos en tratados internacionales cuando publicó en una de sus revistas una cuestión sobre salud. Violó. El Parlacén tiene su norma institucional de la cual en un tratado nosotros somos signatarios. No importa qué yo me exprese de él, no importa. La moralidad de la ley no se viene porque yo tenga una moralidad hoy y mañana la cambio. No, la ley lleva implícita la moralidad y la de el espíritu de la ley de ese momento. ¿Usted la quiere cambiar? Cambiemos la ley, pues. Pero no estemos usando argumentos falsos para hacerlo. Y en este caso en particular se ha montado toda una estrategia. Mañana le voy a conversar